Bendiciones para todos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Espero que estén todos bien, que hayan pasado una linda semana bendecida en Cristo Jesús y siempre llevándole con ustedes siempre la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las oraciones y intercediendo por el mundo para que Dios siempre interceda en nuestra vida y en nuestras familias y en nuestros hermanos a través del mundo. En esta tarde quiero compartir con ustedes el mensaje de hoy, que vas a ser hablando de los milagros y la fe. Vamos a compartirlo. Entonces vamos a estar transmitiendo vía YouTube y vía Facebook. Entonces, también tenemos unos minutos de oración por todas las personas que han pedido oraciones, y vamos a estar orando por ellos y vamos a estar llevando la palabra de Dios. Entonces, vamos a compartir hoy la palabra de Dios, los milagros y la fe, cómo Dios puede obrar en nuestra vida. Cómo Dios puede obrar en nuestra vida y cómo nosotros podemos ver los milagros de Dios manifestados en nosotros. Entonces vamos a compartir en un momento de este mensaje con ustedes. ¿Por qué pasan cómo pueden pasar milagros a nuestra vida, y quién es el primer personaje cuando y en quién pensamos cuando pasa un milagro en nuestra vida? ¿En quién pensamos? Digamos, es un milagro de quién, un milagro de Dios, porque Dios es el único quien obra. Dios es el único quien obra a través de nosotros, a través de la fe. Entonces Dios obra a través de la fe que ve en nosotros. Entonces es cuando a partir de ahí nosotros como creyentes comenzamos a ver y a creer y a tener fe que hay un Dios en los cielos, y que Dios es el único Dios de los milagros, el único Dios omnipotente, el único Dios que todo lo puede, el único Dios creador de la tierra, del universo y de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Entonces tenemos que creer en ese Dios verdadero que es el Dios vivo todopoderoso. Cuando hay una gran intimidad con Dios, suceden grandes milagros en nuestra vida. Cuando suceden grandes milagros que a veces a veces pensamos cómo puede pasar eso, pero de la única forma que pasan es cuando Dios intercede por nosotros, y a través de esa fe nosotros vemos el milagro de Dios manifestado en nuestra vida. Dios obra en nuestra vida a través de la fe, y si no tenemos fe no habrá milagro. Si vemos milagro es porque hay fe, porque donde hay fe hay milagros. Entonces por eso es cuando le pedimos a Dios. Cuando le pedimos a Dios, debemos pedirle con toda nuestra fuerza de nuestro corazón, con toda la fe, creyendo que lo vamos a recibir, porque a través de eso vamos a recibir el milagro. Vemos algunos ejemplos de la Biblia. Moisés creyó, tuvo fe, y el mar fue dividido. Las aguas fueron separadas, pasando así en secos los israelitas. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés creyó que Dios lo iba a hacer. Moisés extendió sus manos, la vara que Dios había dado para hacer prodigios y milagros, para hacerle ver al faraón que sí Dios puede, que sí Dios todo lo puede, que Dios sí lo puede hacer a través de él. Entonces Dios obró grandemente en este hombre. Entonces él fue quien dividió el mar. Dios dividió el mar a través de él, y así pasaron en secos. Dios hizo bastante milagro a través de este siervo. Moisés creyó y tuvo fe, entrando Dios en su vida, y mostrándole al mundo que Dios sí puede, a través de los milagros y señales que Dios hacía en él, porque Moisés hizo muchos milagros. Vemos en la Biblia todos los milagros que Moisés hacía a través del poder que Dios le había dado a él, a través de la fe. Pero la fe era que lo guardaba en pie, la fe era que lo guardaba en pie en los caminos del Señor. A través de esos milagros muchos fueron salvados, muchos creyeron y fueron salvados hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy, que hoy siguen manifestándose los milagros de Dios a través del mundo. ¿Por qué? Por todos los milagros que Dios hizo antes, con los antepasados, para dejarnos eso como ejemplos a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando le pedimos a Dios y nos concede esta petición, digamos, wow, es un milagro de Dios. Dios ha obrado y ha concedido ese milagro. Por la fe, Dios obró en ti, porque Dios ve la fe que había en ti. A través de esa fe, Dios obró en tu vida. Por eso, cuando le pedimos a Dios, debemos saber cómo le pedimos un milagro. Y si le pedimos y no hay fe, no hay respuesta. Hay personas que dicen, yo llevo años y años pidiéndole a Dios y no veo respuesta. Dicen, ya me acordé, ya me cansé y ya no voy a orar más. No debemos abandonar, debemos seguir orando porque hay personas que me han dado testimonio que se cansan de orar y no han visto respuesta, pero siga orando sin desmayar, Debemos seguir orando en el nombre de Jesús y verá como Dios vas a obrar en su vida, porque Dios obra a través de la fe, porque no es que en un minuto, no es que vamos a pedir un milagro a Dios hoy, o le vamos a pedir una petición a Dios y que la vamos a recibir mañana, ¿no? Como usted la puede recibir ahora mismo, también pueden pasar años y usted no la recibe, pero Dios está probando su fe, a ver hasta dónde llega su fe. Entonces no debemos desmayar mientras mismo si no vemos la respuesta, seguimos orando, debemos seguir orando sin descansar y guardar la fe como Moisés. Moisés pasó 40 años en el monte Sinaí esperando en Dios, y Dios finalmente le concedió lo que le había prometido a los israelitas. Entonces nosotros también debemos de guardar la fe y pedirle siempre a Dios, pedir y esperar, porque Dios va a obrar a través de nuestra fe. No es porque le pedimos a Dios y no recibimos respuesta que nos vamos a apartar, ¿no? Debemos guardar la fe y seguir clamando, que si no gana la batalla aquí, la va a ganar arriba. La va a ganar arriba porque perdimos aquí, lo que perdió fue la carne, el espíritu ganó. El espíritu ganó, el espíritu está limpio. Entonces Dios vio nuestra fe, entonces Dios nos dio la victoria. Entonces cuando la carne pierde aquí, pero el espíritu ganó la batalla clamando y no dejó de clamar el nombre de Dios. Allá arriba estará ya ganada porque usted confió en Dios, la fe, y siguió clamando en el nombre de Jesús. Entonces debemos siempre guardar la fe y seguir orando y clamando el nombre de Dios hasta que llegamos a ver el milagro de Dios en nuestra vida. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos del libro de los Éxodos que nos habla de Moisés y las maravillas que Dios hizo en este hombre de Dios. Entonces, Dios obra a través de la fe, y Dios conoce nuestros corazones. Entonces, si Dios conoce nuestros corazones, es porque ve que en nuestro corazón hay fe, y si Dios ve que no hay fe en nuestro corazón, no va a haber milagros. Entonces, tenemos que orar, pero orar con fuerza y tener fe que lo vamos a recibir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces vamos a pasar a la Biblia en donde dice aquí en el libro de los Éxodos, en el capítulo 2 al versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 2 al versículo 10 en la Biblia Reina Valera, en la página 71, para el que no conoce la Biblia. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que le concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarles más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con un asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón
descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críes este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó, y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Entonces, este niño de que la palabra de Dios aquí no está hablando, este niño es Moisés. Por eso le estaba diciendo que este niño creció con un propósito. Este niño estaba marcado con un propósito. Dios había marcado a este niño con un propósito. Entonces, en ese tiempo, él estaba matando todos los niños, porque estaban matando todos los niños. Entonces, el niño Moisés su madre lo había escondido 3 meses porque lo veía muy hermoso, y era un niño que se veía la gloria de Dios que estaba en él, y su madre lo escondió para que el niño no fuera asesinado. Entonces ese niño, su madre lo escondió y lo puso, y después 3 meses después su madre lo puso en un carrizal. Quiere decir, como el carrizal tiene que ser una canasta, y ahí puso el niño, y ahí el niño lo puso en el río para que alguien tomara el niño y el niño no fuera asesinado, no encontraran el niño. Entonces ese pequeño Moisés, ¿quién Dios le libró de la muerte? ¿Por qué Dios le libró de la muerte? Porque Dios ya lo había señalado como un propósito. Dios ya lo había marcado desde el vientre. Dios ya lo había marcado desde el vientre de su madre. Pero el enemigo, desde que ese niño nació, quería impedir que este niño creciera. Sabía que este niño llamado Moisés sería el padre de muchas naciones. Entonces, por eso el enemigo trató de perseguir a este niño. Siempre lo persiguieron al niño, pero nada, este niño estaba marcado porque Dios lo había marcado con un propósito. Pero el plan de Dios tiene el plan de Dios tiene un propósito en la vida, hermano. No hay tiniebla que lo destruya, porque si naces imperfecto, Dios te va a poner perfecto. Seguro que si Dios te nace, si tú naces imperfecto y no tienes ninguna perfección, si tú no sabes leer, si tú no sabes leer la palabra, si tú no sabes orar, Dios te va a perfeccionar. ¿Para qué? Para ponerte a nivel que Dios quiere que tú le sirvas. Entonces, por eso, aun cuando tú naces imperfecto, Dios te pone perfecto para hacer su voluntad en ti. Cuando el enemigo quiere destruirte, Dios te levanta. Cuando piensas que está derrotado, Dios sopla y te levanta. Dios te da vida. El enemigo no puede contra ti. ¿Por qué? Porque Dios te ha marcado con un propósito. Ese Moisés perseguido fue a quien Dios escogió para hacer prodigios y milagros a través de su fe. Era un hombre muy perfecto ante los ojos de Dios. Él era un hombre conforme a los requisitos que Dios quería, a los requisitos que Dios quería de una persona, de un siervo. Él era perfecto para Dios. Por eso Dios lo escogió a él con un propósito, y ese propósito era salvar a muchas naciones, salvar a su pueblo a través de él. Entonces Moisés apenas sabía hablar. Moisés no sabía ni siquiera hablar, pero Dios cuando te va a escoger, porque Dios cuando te va a escoger no te va a escoger porque tú hablas bonito. Dios te va a escoger, te va a usar conforme a tu corazón. ¿De qué vale que prediquemos bonito cuando tu corazón no es conforme a la voluntad de Dios? Cuando tu corazón no está todavía en Dios, que el corazón está todavía en el mundo. Dios te va a escoger
como conforme a lo que Él quiere hacer contigo en los caminos del Señor. Entonces Dios, no hubo otro jamás como Moisés. Dios hizo ver su poder a través de él. Dios hizo ver su poder grandemente a través de él, hasta el día de hoy, que muchos han sido salvado a través de él. Dios hizo ver su poder grandemente, dejando grandes ejemplos de la fe a través de la humanidad. ¿Es que nosotros llegaríamos a tener la fe que Moisés tuvo? No, no llegaríamos a tenerla. ¿Por qué? Porque llegan las dudas a nosotros. Llegan las dudas siempre a nosotros. Cuando oramos, es que vamos a orar pensando que Dios va a obrar. Tenemos que pensar que sí, que Dios lo va a hacer, que Dios va a obrar, que Dios me va a conceder ese milagro para que Dios pueda obrar en tu vida. Porque ¿de qué te vale orar cuando no tienes la fe? ¿De qué te vale orar e interceder cuando no tienes la fe? Tenemos que tener fe en Dios y decir sí, lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir de todo corazón. Lo que pasa es que es difícil porque siempre llegan las dudas a nosotros. Por eso no podemos ver tanto milagro hoy en día. Por eso no lo podemos ver porque se nos hace difícil. Se nos hace difícil verdaderamente, sí. Vamos a creer, pero siempre llegan las dudas. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que no creen en Dios? Porque no lo ven. No ven a Dios. Entonces, por eso hay muchas personas que no creen en Dios. Por eso hay muchas personas que tienen que tener una imagen cerca de su cara para poder adorarlo, para poder saber que le están adorando a alguien. Entonces, por eso hay muchas personas incrédulas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen que ver para creer. Entonces, debemos siempre creer y confiar que Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro y declarar un milagro con fe de nuestra boca, sin dudar. Vamos a llegar a tener la voluntad de Dios cumplida. Decláralo y verá que la gloria de Dios va a manifestarse en tu vida. Si no tenemos la fe, no podemos tener milagro en nuestra vida. Tenemos que tener la fe para poder tener el milagro. Porque si no tenemos milagro, no tenemos la fe. No tenemos la fe en nosotros. Yo le voy a poner un ejemplo a ustedes de mí. Cuando mi madre estuvo enferma, yo estaba muy triste. Mi madre era todo para mí. Si yo habría podido darle mi salud, se la habría dado. Fui una hija muy buena con mi madre, fui una hija muy buena con mis padres, no solamente con mi madre, con los dos, con mis padres. Yo fui una buena hija, gracias le doy a Dios que fui una buena hija. Yo sé que grandemente, yo sé que Dios me ha bendecido porque vio que Dios ha visto mi corazón, y como yo fui con mis padres y con mi madre, con mis padres, yo fui verdaderamente un ejemplo. Entonces, siempre me acordaré de eso, que mi padre me dijo un día antes de morir: Dios tiene que bendecirte porque tú has sido muy buena con nosotros. Entonces, mi padre estaba bien, vio como me tenía en su corazón porque vio como yo era con ellos, mi corazón. Yo lo hacía con toda mi alma, con todo mi corazón, porque yo amaba a mis padres. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía con toda mi alma. Si podía darle mi vida, se la habría dado. Entonces, yo me fui a una iglesia, me arrodillé y le pedí a Dios que me considerara un milagro, porque yo porque mi madre estaba muy enferma. Entonces pedí a Dios que si mi madre iba a morir, que le diera la sanidad, o que si iba a sufrir, que yo no quería verla sufrir, que la sanara, y que si iba a morir, que me concediera un niño para quitarme yo esa pena y ese vacío que quedaría en mí. Con lágrimas en los ojos oraba y le pedía a Dios. 3 semanas después yo estaba embarazada y 6 meses después murió mi madre. Entonces Dios me concedió el milagro. Yo le pedí a Dios llorando, pero fue con fe. Con toda mi alma, esa petición fue con fe que salió del corazón, porque Dios vio mi tristeza por dentro, y Dios vio que yo fui una hija perfecta con mis padres. Entonces Dios quería recompensarme, y como yo le estaba pidiendo a Dios, no le estaba pidiendo riqueza ni nada, lo que le estaba pidiendo a Dios era un niño para quitarme esa pena que tenía por dentro. Dios me concedió lo que yo le pedí.
3 semanas que yo oré, 3 semanas después que yo había hecho la oración, la petición a Dios, Dios me había concedido el milagro. 3 meses después yo estaba embarazada, 6 meses después mi madre murió, porque Dios sabía que ya ella se iba, que mi madre ya se iba, ya iba a partir con el Señor. Entonces Dios me concedió ese milagro. Dios vio que yo le pedía con fe, que yo le pedía con toda la fuerza de mi corazón, y es verdad que ese niño fue quien llenó mi vacío. Dios hizo un milagro en mí, escuchó mis oraciones, y hasta el día de hoy Dios sigue escuchando mis oraciones, y veo que Dios obra grandemente en mi vida. Yo sé que a través de la fe Dios puede obrar en tu vida. Si no le has entregado tu vida a Dios, es tiempo, entrégale tu vida a Dios, y tú verás como el poder de Dios va a ser manifestado en tu vida grandemente. De verdad que va a ser manifestado grandemente en tu vida, porque Dios verdaderamente obra a través de la fe. Así como Moisés tuvo fe y creyó en Dios, los mares también fueron abiertos y pasaron todos los israelitas en secos, derrotando así el faraón y los egipcios. Entonces Moisés derrotó al faraón, porque cuando el faraón fue a pasar, las aguas se juntaron y todos fueron ahogados, porque el faraón pensó, porque como Moisés pasó, él pensaba que si él pasaba, él también se iba a pasar en secos, pero no es lo que él piensa, es lo que Dios está pensando. Entonces cuando él fue a pasar, las aguas se juntaron y todos los que estaban allí fueron todos ahogados, las aguas se juntaron y todos fueron ahogados, se ahogaron en las aguas. ¿Por qué? Porque querían pasar en secos para perseguir los israelitas, para perseguir a Moisés y los israelitas. Entonces Dios hizo que las aguas se juntaron y ellos fueron todos ahogados, y Moisés pasó. Entonces vemos todos los milagros que Dios hizo hasta hoy. Entonces, porque cuando pensamos que Dios no lo va a hacer, Dios sí lo hace. Cuando pensamos que Dios no va a obrar en tu vida, Dios va a obrar. Cuando tú piensas que Dios no va a hacer milagro en tu vida, Dios va a hacer milagro, pero tienes que guardar la fe, tienes que confiar, tienes que creer y tienes que decirle: Dios, mi Dios, tú vas a obrar en mi vida, tú vas a obrar en este milagro, Señor. Y yo sé, Padre eterno, que tú vas a manifestarte grandemente en mi casa, en mis familias. Tienes que pedirle a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus entrañas, y con fe pedirle a Dios, clamando, y tú verás la gloria de Dios manifestada en tu casa, en tus familias, en todo lo que tú hagas. Entonces cuando pedimos a Dios, debemos pedirle con fe para recibir el milagro, porque cuando tú le pides con fe, Dios va a obrar, pero cuando tú no le pides con fe, Dios no va a obrar, no te va a conceder el milagro. Entonces tiene que orar con fe, como cuando yo le pedí a Dios por este milagro. Dios me lo concedió. Yo quería una niña, pero Dios me concedió un niño, porque no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo le pedí a Dios, yo quiero que sea una niña. Verdaderamente, yo dije, yo quiero que sea una niña, pero yo comencé a comprar cosas de niña. Yo dije, una niña, porque Dios me concedió el milagro. Yo estoy embarazada y Dios me concedió el milagro, y yo comencé a comprar cosas de niño, porque yo dije, si me concedió el milagro y yo le pedí que yo quería una niña, Dios me va a dar la niña. Pero Dios no era así, yo lo pensaba así, pero Dios no lo pensaba así. Dios dijo, yo le voy a dar un niño. Entonces yo cuando yo me hice la sonografía, yo dije, yo estoy embarazada y yo sé que es una niña, pero salió que era un niño. Entonces Dios me concedió la petición, pero no como yo quería, sino como Dios quiso, a la voluntad de Dios. Entonces, por eso cuando le pedimos a Dios, debemos decir que sea, Señor, tu voluntad, que sea como tú quieras, no como yo quiera, porque como yo quiera, Dios va a obrar como Él quiera, no como tú quieres. Entonces, si es su voluntad o si es como tú quieres, si es la voluntad de Dios, vas a obrar así, pero no porque yo le dije, sí, Señor, yo voy a recibir eso, no que yo lo voy a recibir así porque yo se lo pedí así. Dios me lo va a dar, pero me lo va a dar de otra forma, para que yo vea el poder de Dios manifestado en este milagro, pero no como yo quise, sino como Él quiso, su voluntad. Entonces, cuando pedimos a Dios, debemos pedirle con toda la fuerza de nuestro corazón, y pedir a Dios siempre con fe, y Dios nos va a dar la fe, porque a través de Moisés Dios hizo muchos prodigios y milagros.
los mares fueron abiertos, Dios de Dios le dio la vara de la serpiente, una vara a Moisés, la vara se convertía en serpiente, con eso Moisés hacía prodigios y milagros. Dios las plagas de rana, las plagas de niebla, la plaga de Dios, la plaga, el mal rojo, el mal de sangre. Entonces todas esas señales Dios la hizo a través de Moisés, Es que si nosotros hoy en día le digamos a esta roca, le damos un palo a esta roca para que bote agua, le vamos a decir, Señor, en el nombre de Jesús, que esa roca tire agua, no la va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente fe en nuestro corazón. Tenemos que tener verdaderamente esa fe bien fluida espiritualmente en nosotros para que el Espíritu de Dios venga a obrar en nosotros, para que Dios venga a obrar en nosotros a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo vemos la obra de Dios manifestada en nuestra vida. Entonces, pero cuando le pedimos a Dios y no le pedimos a Dios como de conforme a lo que Dios quiere que nosotros le pedimos, nosotros pedimos para nosotros mismos. Entonces Dios no va a manifestar su poder, en nosotros. Entonces debemos pedirle a Dios con fe, con fuerza y con todo nuestro corazón, de verdad, con todo nuestro corazón, para poder ver los milagros de Dios manifestados en nuestra vida. Entonces, otras cosas que si le pedimos a Dios también, que siempre le estamos pidiendo a Dios cosas materiales, no vamos a ver el milagro de nosotros, porque por ejemplo, si le estamos pidiendo a Dios, Señor, ¿por qué tú no me das la lotería? Señor, ¿por qué tú no me das una casa? Señor, ¿por qué tú no me das esto? Dios, no, tú tienes que pedirle, Señor Jesús, que sea tu voluntad, que sea tú obrando, Señor, que sea tú, Padre Jesús, obrando en mi vida, en mi casa. Tú conoces mis necesidades, mi Dios, tú conoces todo, porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe cómo te puede dar el milagro. Dios sabe cómo te puede bendecir grandemente, pero debemos saber cómo pedirle a Dios para ver el milagro de Dios en nuestra vida. Debemos pedirle a Dios para que Dios nos dé nuestras peticiones, pero debemos pedirle a Dios con amor, con paz. Debemos pedirle a Dios no con afanes ni con las cosas materiales del mundo. Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce nuestros corazones, y cuando le pedimos a Dios de verdad con todo nuestro corazón, y Dios nos va a conceder, porque no tenemos que decirle a Dios, Dios concédeme un carro, Dios concédeme una casa, Dios concédeme esto, concédeme lo otro. Dios no lo va a hacer. Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que tú necesitas, Dios conoce por lo que tú estás pasando, Dios conoce por la enfermedad que tú estás pasando, Dios conoce por los problemas que hay en tus familias, Dios conoce lo que tú estás pensando, porque los planes de Dios son perfectos para ti. Entonces tú tienes siempre que llevar las cosas como Dios la manda, llevar la palabra como Dios la manda, llevar los mandamientos como Dios lo manda, orar como se debe para poder recibir a cambio. Entonces, porque muchos patriarcas recibieron, así como Moisés, hay muchos patriarcas de aquellos tiempos que recibieron milagros, que hicieron prodigios y milagros también, y recibieron muchos milagros. ¿Por qué? Porque tuvieron fe y le pidieron a Dios conforme a su corazón, y Dios obró en ellos. Pero cuando le pedimos a Dios conforme al corazón, conforme a las cosas del mundo, a las cosas banales, Dios no va a obrar en tu vida. Dios no va a obrar. Pídele a Dios con amor, pídele a Dios con fe, y pídele a Dios, que Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces debemos pedirle a Dios, cuando nos arrodillamos a orar, debemos pedirle a Dios, Dios mío, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos, Señor, concédeme, Padre Jesús, lo que yo deseo, mi Dios, concédeme, Señor Jesús, Padre, que mi familia, Señor Jesús, busque de ti, que busque, Señor, de tu palabra, que busque arrepentimiento. Mi Dios, pedimos a Dios así, pedímosle a Dios de nuestro corazón, orémosle a Dios así, para que Dios llegue a obrar en nuestra vida, porque si le pedimos a Dios y no le pedimos a Dios como se debe pedir,
por eso no vamos a ver nada nosotros, no vamos a ver respuesta, no vamos a ver respuesta porque Dios no nos va a contestar. Entonces, después nos diga otra cosa, cuando le pedimos a Dios y de verdad ni siquiera ahorramos un minuto, ni siquiera en la semana, ni siquiera ahorramos ni cuando nos acostamos, ni en el día entero cuántas veces ha leído la palabra de Dios. Entonces, cuando le pedimos a Dios, entonces vamos a pedirle a Dios, Dios mío, concédeme eso. Es que antes de eso ya usted se había puesto a orarle a Dios, a buscar de Dios, a orar. No, le está pidiendo a Dios solamente en ese momento cuando lo necesita. Pero después que tiene ya lo que ha pedido, ya se olvida de Dios, ya no ora más. Entonces eso es otra cosa. Dios te concedió eso, pero después cuando vaya a pedirle a Dios, ya Dios no te va a conceder otras cosas. ¿Por qué? Porque tú no seguiste buscando de Él, tú no seguiste clamando, tú solo lo querías por un interés. Entonces debemos siempre buscar de Dios, debemos orar siempre también para ver los milagros de Dios en nuestra vida, para ver los milagros de Dios, porque a través de la fe vienen los milagros y a través de los milagros el mundo despierta. Entonces Dios obra a través de la fe, pero debemos también orar siempre, porque la única forma de comunicarnos con Dios es a través de la oración y a través de la palabra. Entonces debemos siempre orarle a Dios, porque cuando oramos estamos hablándole a Dios. Estamos hablándole a Dios cuando nos encerramos en una habitación o donde nos ponemos a orar, estamos pidiéndole a Dios, estamos orándole a Dios, estamos abriéndole nuestro corazón, estamos hablándole a Dios. Entonces, porque no hay otra forma de hablarle a Dios si no es a través de la oración o a través de la palabra. Entonces estamos hablando con Dios, o a través del canto, a través de la alabanza, estamos hablando con Dios. Entonces debemos tener una comunión perfecta con Dios para poder llegar a tener lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Dios nos va a bendecir, tarde o temprano nos vas a bendecir, pero tienes que bajarte y bajarte de rodillas y pedirle a Dios, humillarte ante Dios y abrirle tu corazón a Dios para que Dios pueda obrar en tu vida. Entonces, Dios te está dando una oportunidad, que tú le conozcas, ábrele tu corazón, hermano, para que Dios obre en tu vida, en la vida de tu casa, en la vida de tus familias, en la vida de tus hijos, que a través de ti pueda tú salvar otras vidas en tus familias. Entonces, ábrele tu corazón a Dios, hermanos. Si tú estás en tu casa y tú no has recibido a Dios en tu corazón, si tú no lo has recibido en tu corazón a Dios, dale un espacio en tu vida a Dios. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios. Solamente tú tienes que decir unas palabras y ya tú le has entregado tu vida a Dios y Dios te va a perdonar, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar, Dios te va a dar todo en tu vida. Tú vas a ver que la vida te va a cambiar, la vida va a ser diferente. Ya tú no vas a ver la vida como tú la veías antes, tú la vas a ver diferente. Porque ahora no, ahora están dormidos, no vemos no vemos la verdadera bendición que hay delante de nosotros, porque el enemigo nos ciega. El enemigo nos ciega con las mentiras del mundo, con los lujos del mundo, con todas las mentiras. Entonces el enemigo nos ciega, pero cuando tú abres los ojos, Dios te abre los ojos, tú vas a ver la vida diferente. Tú vas a ver qué linda es la vida, tú vas a ver qué bonito es vivir en Cristo, que tú vas a querer alabarlo siempre, tú vas a querer glorificarlo, tú vas a querer orar, tú vas a querer compartir la experiencia de Dios con tus hermanos, pero tienes que entregarle tu vida a Dios, arrodillarte, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Confiésale a Dios tus pecados, porque confesándole a Dios tus pecados, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar todos tus pecados. No tienes que confesárselo a nadie. Tú te pones en tu habitación, a usted, hermana, y usted arrodilla su pierna y usted le pide perdón a Dios y le entregue su corazón a Dios. Entréguele su corazón a Dios y verá cómo Dios va a cambiar su vida. Le pido que haga esta oración conmigo. Si usted está en su casa y usted quiere hacer esta oración de fe, para que sea Dios obrando en su vida y que sea Dios cambiándole su corazón, solamente 2 o 3 palabras. Entonces, solamente 2 o 3 palabras. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador en mi corazón.
Lléname de ti, cámbiame mi vida, cúbreme con tu sangre preciosa, mi Dios. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Estaré contigo toda mi vida, mi Dios. Lléname de tu Santo Espíritu, mi Dios. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo y estaré toda mi vida contigo, Señor. Te seguiré siempre en el nombre de Jesús. Amén. Repita esa oración en su casa, repita esas palabras en su casa, repítela y entrégale su vida a Dios tranquila en su casa, tranquila. Cuando yo le entregué mi vida a Dios, yo me arrodillé, yo le entregué mi vida a Dios sola en mi casa, y después que yo le entregué mi vida a Dios, yo me fui a una iglesia, en el nombre de Jesús, y oraron por mí en el nombre de Jesús. Pero debemos, si queremos llegar verdaderamente lejos y cumplir todos nuestros deseos en los caminos del Señor bendecido, siempre entréguele su vida a Dios y entréguesela con amor. No deje las cosas para mañana, porque si le pasa algo hoy, uno no sabe cuándo uno puede morir. Si le pasa algo hoy y muere, ya no hubo tiempo. Solamente van a decir, esta hermana oró, yo no acepté al Señor como mi Señor Jesucristo. Entonces ya no va a haber tiempo. Entonces no va a ir a los pies de Dios, no va a ir a los pies de Dios. Entonces cuando tenemos una oportunidad de entregarle nuestra vida a Dios, entreguémosla con amor, porque Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús fue crucificado. Jesús fue azotado, hablaron de Jesús, lo escupieron y todo, y Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos juzgan, a aquellos que hablan contra tuya, y no es porque el mundo hable que tú estás llevando la palabra de Dios, o que tú no estás en el camino correcto, que tú estás orando demasiado, que tú estás buscando mucho de Dios. No es porque el mundo hable que tú vas a desanimarte de los caminos de Dios. No te desanimes de los caminos del Señor, porque Jesús fue Jesús y fue crucificado, fue juzgado y fue mutilado por nosotros. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios. Nosotros debemos vencer al enemigo, todas las cizañas que vengan a nuestra vida, reprenderla en el nombre de Jesús, porque Dios estará siempre con nosotros, estará siempre en nuestro camino, estará siempre en nuestras familias, estará siempre ahí por nosotros. Pero debemos combatir las cizañas del enemigo, porque el enemigo viene a nuestra vida para meter cizañas, problemas, y poner todas clases de mentiras en nuestra mente, para que nosotros nos alejemos del camino de Dios y no ver los milagros y la fe, y no ver los milagros y los prodigios que Dios quiere ver a través de nosotros, a través de nuestra fe. Debemos combatir eso a través de la fe, a través de la oración, hermano. Ore en su casa siempre, no pare de orar. Clame por sus hijos, clame por sus hijos, por su familia, clame por su casa, clame por su esposo, para que Dios lo bendiga en todos los caminos. Clame por la salvación de su casa, y usted verá que Dios va a obrar en su vida. No se lleve de religiones, no se lleve de que aquel hermano dijo, aquel hermanito dijo. No se lleve de eso. Busque el camino de Dios, que Dios es la única verdad, porque cuando Jesús venga no es religiones que nos va a salvar a nosotros, no va a salvar nuestro corazón, va a salvar todo lo bueno que hay en nosotros, la buena obra que hicimos, los buenos gestos que hicimos. Entonces, hermano, debemos hacer las cosas como Dios la manda, para ver los milagros de Dios manifestados en nuestra vida, hermano. No nos llevemos de las cosas del mundo, no nos llevemos de las mentiras, no nos llevemos de los ataques que hagan contra usted. Siga el camino de Dios, porque Dios va a glorificarse grandemente en su vida, aleluya, porque Dios estará siempre con nosotros. Dios no nos dejará solos, Dios estará siempre, nos guiará siempre a los caminos de Dios Todopoderoso, aleluya, que yo sé que el poder de Dios va a manifestarse grande
grandemente en nuestra vida, pero tenemos que combatir la batalla, porque mientras estamos en este mundo vamos a estar en un mundo lleno de cizañas, lleno de maldades, lleno de mentiras, lleno de egoísmo. Entonces debemos combatir todas estas mentiras a través de la palabra de Dios y a través de la fe. No importa que vengan mareas contra usted, no importa que las familias o el hermano, el primo, el tío que venga contra usted, siga, permanezca firme, porque por algo Dios lo puso en medio a usted para que llevara la palabra de Dios. Entonces siga siempre el ejemplo de Cristo, que Cristo fue crucificado y fue juzgado, y Jesús no se defendió ni en la cruz, Jesús no se defendió. Entonces debemos dejar todo en la mano de Dios, y que Dios va a obrar a través de nuestra fe, a través de nuestra humildad. Dios va a obrar. Entonces aquellos que le criticaron, aquellos que hablaron de usted porque lleva la palabra de Dios, vendrán a usted para que usted ore por él y recíbale con los brazos abiertos, porque para Dios no hay diferencia de personas, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Si a usted le escupen, no le haga usted lo mismo, déjelo, que Dios va a obrar. Si un hermano habla de usted, no hable contra él, porque entonces Satanás está haciendo, entonces usted va a hacer que Satanás se ría de lo que usted está haciendo. Entonces los planes de Dios tienen que estar verdaderamente perfectos a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios puedan crecer espiritualmente, porque el enemigo de todas formas va a tratar de perturbar su mente, de perturbar su alma, y a través de esa perturbación usted va a desviarse de los caminos del Señor. Pero debemos estar firmes en Cristo Jesús, y llevar la palabra y guardar esa fe con amor dentro de nosotros, y vamos a ver milagros, prodigios, vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Pero debemos guardar la fe firme en Cristo Jesús para que podamos llegar a los caminos donde Dios quiere ponernos nosotros, para poder llegar al nivel donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Entonces, no se lleve de nada, hermanas y hermanos, si usted está pasando por momentos en su casa, si usted está pasando por momentos difíciles en su trabajo, si usted está pasando por momentos verdaderamente de acoso, donde usted esté en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con sus hermanos, en la iglesia, si usted está pasando por momentos de acoso, hermano, repréndalo y échalo fuera en el nombre de Jesús, y dígale: Dios está conmigo, Dios es mi escudo y fortaleza, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces defiéndase con la palabra de Dios, defiéndase con la palabra de Dios, porque es la espada que tenemos que tener la espada siempre con nosotros en nuestra mano, para podernos defender de las hechanzas del diablo. Entonces debemos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando vengan cizañas a nuestra vida, échelo fuera en el nombre de Jesús. Cuando vengan problemas a nuestra vida, échelo fuera en el nombre de Jesús. Cuando vengan enfermedades a nuestra vida, échelo fuera en el nombre de Jesús. Siga orando y clamando, que Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Entonces no pare de orar, no pare de clamar por sus hijos, por su familia, por su casa. No pare de orar por su trabajo, no pare de orar por su finanza, que Dios va a manifestarse grandemente en su vida, pero tiene que seguir orando, no pare de orar, siga orando y clamando, y Dios va a hacer el milagro en su vida, porque por eso todos los patriarcas, todos los patriarcas en los tiempos de Jesús fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque tuvieron la fe y oraron siempre, y tuvieron esa fe. Dios hizo milagro a través de la fe de ellos. Entonces nosotros también tenemos que ser ejemplo para el mundo. Tenemos que ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros hermanos, ejemplos para aquellos que no creen, hermanos. Para aquellos que no creen, también tenemos que ser ejemplos, hermanos. Entonces debemos siempre confiar en Dios. Como yo, hermanos, yo le voy a hacer un recuento. Yo solamente, en mi familia, la única que soy cristiana soy yo. La única que soy cristiana soy yo. No digo que mis hermanos no son cristianos, pero van a otra iglesia. Entonces Dios me mandó, me sacó, me puso a mí en el medio de todo. Dios, de esta familia entera, que es una grande familia, Dios ha sacado 2 o 3 ovejas. Dios ha sacado 2 o 3 ovejas para llevar la palabra de Dios, para buscándola, y Dios poniendo granito de arena.
para que ellos se congreguen, para que a través de ellos puedan salvarse muchos de nuestras familias. Entonces, hemos recibido muchos insultos, así como yo. Hay otras también de las familias que han recibido insultos también, a causa que llevamos la palabra de Dios y eso, pero en el nombre de Jesús, que sea Dios obrando y eso, y yo sé que algunas de mi familia sí son contentas porque yo llevo la palabra de Dios, porque Dios me ha escogido para llevar su palabra, porque Dios me ha sacado de grandes pruebas y Dios me ha puesto grandemente en el medio de esta familia para llevar su palabra, para llevar su mensaje, para llevar su testimonio, que Dios ha hecho conmigo grandes cosas maravillosas. Pero entonces el enemigo siempre quiere poner cizañas. Entonces no es la falta de nuestra familia, no es la falta de conocimiento de Dios en nuestra familia, sino el enemigo que trata de infiltrarse en la mente de aquellos que no han crecido grandemente espiritualmente no han crecido. Entonces el enemigo trata de infiltrarse en aquellos pensamientos, en aquella mente que no está verdaderamente que no ha crecido verdaderamente espiritualmente. El enemigo se infiltra y comienza a poner cizañas en la mente de nuestras familias. Entonces, a través de esas cizañas, entonces comienzan los problemas. Entonces, el enemigo, para ver si los hijos de Dios pierden la fuerza y se desvían de los caminos del Señor a causa de los insultos, pero el poder de Dios es más grande. Nadie puede contra los hijos de Dios, nadie puede contra Dios, porque con Dios nadie puede meterse con los hijos de Dios, porque Dios está ahí, Dios estará siempre con nosotros en nuestro camino. Dios va delante de nosotros, Dios está delante de nosotros, Dios está ahí siempre para protegernos. Entonces, cuando el enemigo quiere poner cizaña en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, Dios está ahí para cortarla, porque Dios es grande, Dios es poder, Dios es vida, y Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, ya nosotros vengamos a pertenecer a Dios. Ya vengamos a pertenecer a Dios, ya el enemigo no tiene parte ahí. Entonces Dios va a obrar en nosotros. Entonces cuando el enemigo ve que Dios está obrando en esa persona, entonces el enemigo ve que Dios está sacando, que Dios está dando, que este trigo está dando fruto, el enemigo viene a poner cizañas, como yo estaba hablando hace 2 semanas de las cizañas y el trigo. Entonces, el enemigo viene ahí a poner cizañas y para hacer desviar lo que Dios ha plantado en esa persona. Pero Dios es más grande, Dios es más poderoso. Para Dios nada es imposible, y ya cuando le entregamos nuestra vida a Dios, el enemigo no tiene parte en nosotros. Dios viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Entonces no hay parte ahí, el enemigo no tiene parte. Entonces, cuando Dios viene a morar en nosotros, nosotros debemos estar seguros y combatir los problemas que vienen a nosotros con la palabra de Dios y con las oraciones, para que Dios pueda obrar en nosotros, hermano, obrar en nosotros, porque vamos a tener ataques cada día, vamos a tener flechas por todos lados, hermanos, por todos lados vamos a tener flechas. En la iglesia vamos a tener flechas, hermano, vamos a tener flechas, porque no todo el mundo que va a la iglesia es santo, hermano, no todo el mundo que va a la iglesia es verdaderamente cristiano. Va a la iglesia porque ya es una tradición, no importa que sea la iglesia cristiana o la iglesia adventista, no importa cuál la iglesia que sea, pero ya cuando va a la iglesia es porque va a la iglesia por una tradición, para escuchar la palabra de Dios, pero ya cuando sale de ahí no está en el mundo, su mente no está en Cristo. Entonces vamos a tener también flechas en la iglesia, también vamos a tener flechas. El enemigo donde quiera va a infiltrarse para poner
fechas, porque cuando Dios no levanta, el enemigo quiere destruirte, pero cuando lo que Dios levanta, nadie lo puede destruir. Entonces tenemos que guardar la espada de Dios en nuestra mano. ¿Y cuál es la espada de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces esa Biblia no puede apartarse de nosotros. La palabra de Dios no puede apartarse de nuestra boca para poder vivir en triunfo en los caminos del Señor. Porque mientras estemos en esta tierra corrompida, vamos a estar en pecado, vamos a estar en persecuciones, vamos a estar, hermanos, siempre en cosas banales del mundo, porque solamente con un pensamiento ya estamos, un pensamiento que hicimos ya que a Dios no le agrada, ya estamos pecando, tenemos que pedirle perdón a Dios. Entonces, mientras estemos en este mundo lleno de pecado, tenemos cada día más que pedirle perdón a Dios y seguir peleando la batalla contra el enemigo. Entonces, el enemigo, cuando ves que está siendo atacado, cuando un grupito se reúne a orar, el enemigo se ve que está siendo atacado, entonces va a ir a atacar ese grupito que lo está atacando a él. Entonces, por eso vamos a tener siempre lucha espiritual en nuestra vida. Entonces, cuando el enemigo, el hermano se pone contra usted, no es el hermano, es el enemigo que está poniendo cizaña y flecha en esa familia para ponerla contra usted. Entonces, el enemigo por donde quiera le va a salir. Entonces, repréndalo en el nombre de Jesús, porque para Dios está con usted, y cuando Dios está con usted, nadie puede destruirla, nadie puede derribarlo, porque como dice la palabra, lo que Dios levanta, nadie lo puede destruir. Nadie puede destruir lo que Dios levanta, nadie lo puede destruir, porque Dios nos ha levantado con un propósito. Dios nos ha levantado para sacar naciones adelante. Dios nos ha levantado para abrir los ojos a los ciegos. Dios nos ha levantado para darle entendimiento a los que no oyen. Entonces, si Dios nos ha sacado a nosotros, es con un propósito aquí en esta tierra. Si Dios nos ha guardado aquí a nosotros, es con un propósito aquí en esta tierra. Entonces, debemos orar y a través de la fe vamos a recibir milagros y milagros, y a través de esos milagros el mundo va a creer en Dios, el mundo va a creer en Dios, y vas a abrir los ojos y va a decir, ay, pero mira esta hermanita cómo eres, mira cómo es. Dios ha obrado. ¿Por qué? Porque Dios viene a obrar en usted. No es usted que habla, es el Espíritu Santo a través de usted que habla. Entonces guarde siempre esa fe en Cristo Jesús y pelee siempre la batalla en su casa. Pelee la batalla siempre, cuide sus hijos, su casa, su esposo, mismo si no ves si no ves la petición cumplida hoy, la vas a ver más adelante, porque Dios va a obrar. Dios oye el clamor. Pídale a 2 o 3 hermanas que oren por usted y por su casa, porque Dios oye las oraciones. Dios oye las oraciones. Entonces yo siempre también le digo a mis hermanas, oren por mí. Oren por mí, porque yo oro mucho por las personas. Entonces el enemigo también pone dardo por donde quiera, porque yo oro mucho. Entonces el enemigo por donde quiera va a querer meter dardo para mí, pero entonces el poder de Dios está conmigo. Dios me ha levantado, y en el nombre de Jesús yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y así yo le pido a muchos que Dios ha levantado, que Dios se está levantando, Dios nos está levantando, Dios está levantando guerreras y guerreros. Así yo le pido a ellos que sigan adelante, que no se intimiden contra las acechanzas del enemigo, que Dios está ahí para protegernos, que Dios está ahí, y que malgré lo que vean su familia, los ataques que vengan a sus hijos, a su esposo, no tengan miedo. Dios está con usted. Dios está con usted y Él va a protegerla verdaderamente en el nombre de Jesús. Entonces, esto era todo en esta tarde. Vamos a tener un momento de oración, no mucho tiempo, un momentico de oración con ustedes. Vamos a tener un momento de oración aquí, vamos a tener un minuto. Vamos a orar por la hermana Ramona Valenzuela y familias Montreal. Que Dios me la bendiga grandemente, esta sierva de Dios, la amo mucho, que Dios me la bendiga. Y vamos a orar por ella y sus familias. Vamos a orar por la hermana Nereida en Santo Domingo. Vamos a orar por ella en Santo Domingo, República Dominicana, por ella y sus familias también, y su hijo. Que Dios, bendiciones para ella que se ha integrado al grupo, bendiciones para ti, Nereida, que Dios te bendiga, mi hermana. Yo sé que tú estás congregándote allá en Santo Domingo, que Dios te bendiga siempre, porque siempre Dios te dé guía de seguirlo buscando cada día más, y que Dios te conceda siempre tus peticiones cada día más. Y vamos a orar también por Margarita Montes y familias y sus hijos también. Vamos a orar por la hermana Lourdes, que está en recuperación.
Gracias a Dios ya está saliendo bien. Vamos a orar por Carmen Polanco y familias. Vamos a orar por Yomari Polanco también y por Migdalia Brito, que siempre a Migdalia allá en España la llevo siempre en oración a ella y a sus familias. Ella siempre ha estado ahí escuchando la palabra de Dios. Siempre que le mando un mensaje de Dios, ella está ahí escuchando el mensaje. Y también a Margarita Montes también, que con su bocinita ya en Gaspar Hernández también, en República Dominicana también, que escucha la palabra de Dios con su bocina ahí grandemente. Que siga Dios bendiciéndote allá a ti en tu congregación también, y que Dios te siga dando entendimiento cada día más y nada, peleando siempre la batalla. Entonces también quiero darle un gran saludo y que Dios me la bendiga grandemente a la hermana Maura de la Iglesia Tabernáculo de Montreal, que ella siempre ha estado ahí conmigo, llevando la palabra, compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos a través de Facebook. Gracias, Maura, porque tú has compartido la palabra de Dios. La puerta está abierta para cuando tú quieras llevar el mensaje de Dios a las redes sociales. Maura, lo puede hacer cuando tú quieras, cuando Dios lo ponga en tu corazón. Ya tú sabes, tú puedes compartir la palabra de Dios. Muchas gracias a ti, que Dios te siga dando sabiduría y cada día más bendiciones, y también que te bendiga a tus hijas y a tus hijos, a tus nietos cada día más, que Dios te guarde en vida grandemente cada día más. Entonces vamos a estar orando voy a orar también por mis familias también, que la quiero mucho, que Dios me la bendiga, allá en Dominicana, por todos mis hermanos en Estados Unidos, también en Nueva York, a Carolina, también a Ubalda, a Lucerenia, a todas las familias Polanco que está en Estados Unidos, que Dios también me la bendiga. Oro por ellos también y por todos aquellos que tienen familias. Oro por mi hijo Norberto también, por mi hermano Juan en Estados Unidos también, y por todas mis familias de aquí también, por por Nene también, mi tía venerada también, oro por ella, y oro por mis hermanos allá en el campo, en Guanábano y en Montellano y todo. Oro por ellos, que sea Dios cada día más dirigiéndolo en el buen camino. Y también vamos a orar también por los proyectos que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra vida, que sea Dios dirigiéndonos y que sea Dios cumpliendo propósito en nuestra vida. Y también voy a orar también por el pastor de República Dominicana, ya en Guanábano también, que va por los hogares llevando la palabra de Dios hasta que el templo esté ya remodelado, que Dios lo bendiga grandemente, que él hace gran esfuerzo llevando la palabra de Dios en los hogares. Que Dios lo bendiga, porque Dios ve cómo grandemente él se va a los hogares a llevarle la palabra de Dios a los siervos de Dios. Que sea Dios bendiciéndolo cada día más, y que Dios lo proteja en todos los caminos, y que Dios le conceda y que su ministerio crezca grandemente en los caminos del Señor. Que Dios lo bendiga a él y a sus familias, y bendigo a todos aquellos que me han acompañado también en el programa siempre aquí, llevando la transmisión de Facebook también, llevando la palabra. Que Dios lo bendiga a todos aquellos que me han acompañado con la palabra de Dios también allá en Dominicana. El pastor Martín también, gracias a él también, que compartió un día la palabra también con nosotros ahí en Facebook también. Gracias, muchas gracias a la hermana también Claudia, también a la pastora Claudia también, que también ha compartido la palabra de Dios también por Facebook, también nos ha acompañado. Muchas gracias. Y también la hermana Maura, que nos ha acompañado siempre ahí con la palabra de Dios también, que siempre está ahí para decir presente cuando se trata de la palabra de Dios. Bendiciones para ella. Y también la hermana Lourdes también, que estará con nosotros también llevando la palabra de Dios cuando termine de recuperarse. Que Dios la bendiga cada día más.
Entonces vamos a orar, Señor Jesús, Padre amado, Dios Todopoderoso. En esta tarde, Señor Jesús, Padre, pongo todas estas personas, Señor, que he mencionado, Padre, en oración, Padre, para que sea usted, Señor, intercediendo en ellas, Padre. Que sea usted, Señor, levantando, Señor Jesús, y abriendo puertas, Señor. Que sea usted, Padre Dios Todopoderoso, Señor, abriéndole los caminos, mi Dios. Que sea usted, Dios, concediéndoles milagros en su vida, Señor, concediéndoles milagros, Señor. Dale la fe, Padre Jesús, a todos aquellos que no lo tienen, Señor Jesús. Padre de la gloria, te pongo a Ramona Valenzuela, Señor Jesús. A ella, Señor, te la pongo, Señor, en oración. Mi Dios, que sea usted, Padre, orando en ella, Señor, en su familia, Padre Jesús. Bendícela cada día más en sus caminos, Señor. Bendícela cada día más, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, Padre, tú conoces sus pensamientos, Señor. Tú conoces su corazón, Señor Jesús. Obra en ella, Señor Jesús. Cualquier enfermedad o lo que sea, cualquier fisión, Señor Jesús. Que sea usted, Padre Jesús, obrando, Señor Jesús, en ella, Señor. Y quitando, Señor, toda enfermedad, Señor. Quitando toda enfermedad, Señor, y sanándola en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios Jesús, obra en ella, Señor, cada día más, Señor Jesús. Obra en su negocio, Señor Jesús. Que tú, Señor Jesús, le des, Señor, cada día bendición, Señor. Que no falte el pan, Señor Jesús, en su casa, Señor Jesús. Y que no falte, Señor Jesús, nada, Señor Jesús, que en su hogar, Señor Jesús, en su trabajo, Señor Jesús. Que cada día sea de bendición, Padre Todopoderoso. Que seas tú, Señor Jesús, bendiciéndola a ella y su casa, Señor Jesús. Oro por ella, Señor, por su esposo, Señor Jesús, por las aflicciones, Señor Jesús, que haya, Señor, en ellos, Señor Jesús, que sea usted, Padre, obrando, Dios, obrando, Señor Jesús, y con tu mano de misericordia, Señor Jesús, pasando, Señor Jesús, tu mano bendita y poderosa sobre ella, Señor, y sus familias, Señor, su esposo, Padre. Te la presento en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícela cada día más, Señor Jesús. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente, su alma, Señor. Transfórmala cada día más, Señor Jesús. Dale entendimiento cada día más, Señor. Guárdala, Señor, siempre en la oración, Señor, porque yo sé que ella te busca siempre, que ella ora, Señor Jesús. Guárdala siempre, Señor, que interceda, Señor, porque ella es la única que intercede en su casa, Señor. Te la presento en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdala, Señor, cúbrela, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y bendícela en todos los caminos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Jesús, por Nereida, Señor, allá en Santo Domingo, mi Dios. Oh, Señor Jesús, tú conoces, Señor Jesús, sus fricciones, Señor. Tú conoces, Señor Jesús, lo que le atormenta, Señor. Tú conoces, Señor, sus preocupaciones, Señor Jesús. Yo te la presento, Señor, a ella y a su hijo, Señor Jesús, y a sus familias, Padre. Que sea usted, Padre Jesús, que en septiembre, Señor, 17 de septiembre, Señor, sea usted, Señor, abriéndoles la puerta, Señor, a eso que ella tanto desea, Señor Jesús. Que sea usted, Señor, abriéndole las puertas, mi Dios, sobre en ella, Señor Jesús. Obra en ella, Señor Jesús. Obra en ella y en su hijo, Señor Jesús. Obra en ella en su Estados Unidos, Señor Jesús. Obra en ella, Señor Jesús. Y que sea el poder de Dios manifestado, Señor, en ella, Señor, en sus hijos, Señor Jesús. Obra, Señor Jesús, te la presento, Señor, a ella y a su hijo y su familia en el nombre de Jesús, Señor. Con la sangre de Cristo, Señor, la cubro, Señor Jesús. Y yo sé, Señor Jesús, que tú vas a hacer grande obra, Señor, en ella, Señor Jesús. Es tu sierva, Señor, te busca, Señor Jesús. Ella te busca, Señor Jesús. Ella se congrega, Señor Jesús. Ella escucha tu palabra, Señor. Oh, Señor Jesús, te pido, Señor Jesús, que la fortalezca cada día, Señor, cada día más a ella, Señor. Gracias, Señor Jesús, a ella, Señor, y gracias a ti, Señor Jesús, porque ella, Señor Jesús, ha venido, Señor, a participar en este grupo, Señor Jesús, que cada día más, Señor, está buscando de ti, Señor. Ovejas, Señor, que buscan cada día más de tu presencia, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Jesús. Te lo pido cada día más en el nombre de Jesús, Señor, que mora en ella, Señor Jesús. Que, Señor Jesús, que todo, Señor Jesús, lo que ella, Señor, le falta, Señor, que sea tú, Señor, concediéndole, Señor, su petición, Señor. Yo sé que ella ora mucho, Señor Jesús. Yo sé que ella ora mucho, Señor, por algo, Señor Jesús, que le preocupa, Señor Jesús. Pero yo sé, Padre, que tú tienes el control, Señor Jesús. Yo sé que tú tienes el control, Señor Jesús. Yo sé, Señor Jesús, que tú vas a obrar, Señor, y que ella va a tener, Señor Jesús, la buena noticia, Padre Jesús, que viene de lo alto, Padre. Te la presento en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios. Obra en ella, Padre eterno. Te
presento a Margarita Montes, Señor, y familia, Señor. Te presento tu sierva, Señor, que siempre está ahí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que siempre está ahí, Señor Jesús, para dar buenos consejos, Padre. Que está siempre ahí, siempre, Señor, para decir yo oro por ti, Padre Jesús, porque todos necesitamos oraciones, Padre. Te pido por ella, Señor Jesús, que obre en ella, Señor, en su casa, en su familia, Señor. Obre, Señor Jesús, en sus hijos, Señor Jesús. Tú sabes, Señor Jesús, sus problemas, Padre. Tú sabes, Señor, sus necesidades, Padre. Tú sabes, Señor Jesús, lo que ella, Señor, necesita, Padre. Tú conoces sus pensamientos, Señor. Te la presento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te la presento a ella, Señor, que sea tú, Señor, obrando, Señor, en ella, Señor. Obrando en ella y sus familias, Señor. Te presento su hija, Señor Jesús, que sea tú, Señor, dándole la sanidad, Señor, transformándole su corazón, Señor. No solo la sanidad, Señor, sino también la sanidad espiritual, Señor Jesús. Oh, Señor, sánala, Señor, y cúbrela de ti, Señor. Te presento, Señor Jesús, a Olga, Señor, esta joven que está enferma también, Señor, allá en Gaspar Hernández, Señor Jesús. También te la presento a ella, Señor Jesús, a Yuri, Señor Jesús, para que sea usted, Señor Jesús, tomando el control, Señor Jesús, en ella, Padre. Porque yo sé, Señor Jesús, que ya usted ha hecho la obra, Dios. Gracias, Señor, por escuchar mis oraciones, Señor. Gracias a ti, Señor, tú has obrado, Señor. Gracias a ti, Señor, ella va a recibir, Señor Jesús, lo que va a recibir, Señor Jesús, pronto, Señor Jesús, la sanidad, Señor, gracias a ti, Padre, que ya ella no es que la ha recibido, sino que ya la tiene, Señor, ya ella está sana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú has obrado, Señor, a través de mis oraciones en ella, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú le has concedido, Señor Jesús, lo que yo le había, Señor, lo que yo le había, orado por ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor Jesús, la has protegido, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú le has dado la posibilidad, Padre Jesús, de interceder, Señor, para que se cumpla, Señor Jesús, lo que ellos tenían que hacer, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú me has concedido, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Yo sé que yo soy solo un instrumento, Señor Jesús. Somos todos un instrumento tuyo, Señor Jesús, que yo sé, Señor, que eres tú que habla a través de mí, Señor, a través, Señor, de nuestros hermanos también, Señor, que llevan la palabra, Señor, que el Espíritu Santo que habla a través de nosotros, Señor. Te pido, Señor Jesús, también por Yomari, Señor Polanco, que sea usted, Padre, intercediendo por ella, Señor Jesús, Padre de la gloria. Tú conoces su corazón, Padre. Protégela, Señor Jesús. Sánala, Señor. Señor, tú conoces sus pensamientos, sus deseos, Señor Jesús. Que sus deseos, Señor, sean cumplidos, Señor. Yo sé que tú todo lo puedes, Señor. También oro por mi Dalia Brito, Señor. Tú conoces su pensamiento, Señor. Te la presento a ella, Señor Jesús. Obra en ella, Señor. Y que todos, Señor, sus deseos, Señor, sean cumplidos, Señor. Todos sus proyectos, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, te pido, Señor, por todos aquellos, Señor Jesús, que no he mencionado, Señor, por todas mis familias, Señor Jesús, por todas aquellas personas, Señor Jesús, Padre de la gloria, que no he mencionado, Padre, te lo presento, Señor, que están en mi mente, Señor Jesús, que tú lo conoces, Señor Jesús, pero yo te pido, Señor, que obre en ellos, Señor, y que sea usted, Padre Jesús, obrando en ellos, Señor, obrando, Señor, en el arrepentimiento, Señor. Te pido por mis familias, Señor, que lo perdones, Señor Jesús, si han cometido pecados, Señor, o han hablado, o cualquier palabra que haya salido, Señor, que no te agrada, Padre, que lo perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Jesús, por la salvación del mundo, mi Dios, que sea usted, Padre, intercediendo, Señor, y trayendo sanidad en el mundo, Señor, trayendo paz, Señor, trayendo, Señor, sanidad, Señor, a través de la tierra, Señor. Te pido, Señor Jesús, que transforme, Señor, corazones, Padre, que transforme vidas, Señor, y que a través del Espíritu Santo, Señor, tú siempre fluye en nuestra vida. Te pido por nuestras familias aquí en mi hogar, Señor, y por mis hijos, Señor, por Norberto, por mi esposo, por mi hijo pequeño, Señor, y por la familia de mi esposo, Señor, que sea usted cada día más, Señor Jesús, protegiéndonos, Señor, y dándonos la fuerza cada día más para seguir adelante. Sobre todo, Señor, flúyelo, Señor, a ellos, Señor, y que el arrepentimiento lleguen a ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sea Dios obrando cada día más y que nos cubrimos cada día más con la sangre de Cristo Jesús, que sea Dios obrando cada día más. Te pido por todos aquellos, Señor, que no he mencionado, Jesús, para que sea usted, Señor, obrando en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.
le voy a pedir le voy a pedir a algunas personas, a todas las personas que hayan tenido alguna experiencia con Dios, si, por favor, si la pueden compartir, porque a través de las experiencias con Dios, a través de los testimonios, Dios puede obrar y salvar una vida. Entonces, si usted ha recibido un milagro de Dios, si usted ha recibido una experiencia con Dios, si usted ha tenido una experiencia con Dios, por favor, testifíquela para que este testimonio, esta experiencia pueda ayudar a otras personas de verdad que necesitan de la palabra de Dios. Le voy a, el que no está agregado en mi Facebook, le voy a dar, me pueden enviar su testimonio por Facebook, Messenger, y también le voy a mandar mi correo electrónico. Si usted ha tenido una experiencia con Dios verdaderamente, si Dios ha cambiado su vida, si usted ha aceptado a Dios en su corazón a través de esta transmisión, me puede escribir a Olga Polanco 2011@hotmail.com. Este es mi correo electrónico. Olga Polanco 2011@hotmail.com. Olga Polanco 2011@hotmail.com. Si no el que no está en mi Facebook, también me puede mandar, el que está en mi Facebook me puede enviar su mensaje por aquí por Messenger. Entonces, nada, que Dios me lo bendiga y nos vemos la semana que viene en la transmisión Guerreras Caminando por Fe. Que Dios le bendiga.